para mejorar las funciones cognitivas en esta época de pandemia y de aislamiento. Nosotros, bueno, primero los consejos que vamos a dar es mantener el micrófono apagado, mantener la atención en la disertación y escribir las preguntas al final de la charla. Bueno, ¿qué son las funciones cognitivas? Las funciones cognitivas, porque para hablar de funciones cognitivas tenemos que saber de qué se trata. La primera función cognitiva es la percepción, que la percepción interviene en todos los sentidos, gusto, olfato, tacto, audición y visión. Con eso tenemos un contacto con el medio externo y también con el medio interno por el sistema neurovegetativo. O sea, nosotros percibimos lo que pasa alrededor, lo procesamos, pero también lo que nos pasa en nuestro cuerpo, que son nuestras pulsaciones, los movimientos intestinales, y todo eso forma parte de la percepción, no solamente de los sentidos. La atención es la capacidad de generar, dirigir y mantener el estado de activación adecuado para procesar bien la información. La atención es importante porque si nosotros prestamos atención a diversos estímulos al mismo tiempo, nuestra capacidad de aprendizaje y de memoria va a disminuir, se va a ver en decremento. Por eso es importante que en esta época en la cual estamos tan angustiados, nuestra atención va a estar muy dispersa y eso va a llevar a trastornos cognitivos que mucha gente los relaciona con deterioro, cuando en realidad están angustiados y no pueden prestar atención a las cosas que son fundamentales. Entonces, para elaborar nosotros nuestra atención y memoria, lo tenemos que hacer con estímulos que son realmente importantes y no estímulos externos que no intervienen en el proceso de aprendizaje y de memoria. La otra función cognitiva es la comprensión. En la comprensión tenemos que entender lo que pasa en nuestro entorno. Con todo lo que hemos percibido tenemos que comprender y elaborar. Es un proceso muy complejo y que está relacionado con el contexto donde vivimos nosotros y con nuestra educación también. Entonces, esto es fundamental porque podemos vivir en un país diferente y comprender de una manera diferente también. Por eso siempre cuando evaluamos o charlamos con una persona tenemos que ponernos en conocimiento dónde vive esa persona, en qué medio social está, porque el nivel de comprensión es diferente. Y también en la edad, un niño, un adolescente, un adulto o un adulto mayor. Un adulto mayor vamos a tener que disminuir la velocidad en la cual nosotros le hablamos para que puedan comprendernos, sin que eso signifique que está deteriorado, sino que la comprensión en un adulto mayor va a ser más lenta. La memoria. La memoria es lo que nos preocupa a todos y podríamos dividirla en tres. La memoria, que es la inmediata, que es la de la percepción, es la que dura segundos y la que nosotros percibimos un olor o el aire que da en nuestra cara, que dura segundos. Y eso en general pasa de largo porque no tiene demasiada importancia, pero nos da un poco la idea de lo que estamos viviendo en ese momento. La memoria inmediata es la memoria anterógrada, es la que nosotros tenemos que utilizar en cada momento de nuestra vida. Tenemos que evaluar lo que nos queda en 18 a 30 segundos para cuando hacemos los test de memoria, porque se almacena en la amígdala, que es una parte pequeñita del cerebro, pero fundamental, y que eso está afectado en los trastornos cognitivos también. Y la memoria a largo plazo, que es la retrógrada, es la memoria que conservamos hasta el final de nuestros días, salvo que tengamos un proceso de deterioro cognitivo importante. El lenguaje y la
capacidad de relacionar un sistema de códigos con significado de objetos, acciones, cualidades. Siempre está aprendido y está ligado con la memoria. El lenguaje es una de las funciones cognitivas más importantes y lo tenemos que conservar hasta el final del día y siempre es aprendido. Y va a estar de acuerdo a donde nosotros vivamos y lo que nosotros aprendamos. La orientación. La orientación es la capacidad que tenemos como para saber cómo estamos nosotros en el espacio. Para eso necesitamos la percepción, la memoria, la orientación, y hay gente que tiene mayor capacidad de orientación que otros, eso es innato, pero tenemos que aprender a orientarnos, es una función cognitiva adquirida. La gnosia, gnosos, de conocer, es la capacidad de reconocer información. La información también previamente adquirida. Las praxias. Las praxias son las habilidades motoras adquiridas que tienen por finalidad determinar un movimiento organizado para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, tomar un objeto, llevar una taza en la boca, comer, cortar la comida, todo eso es una praxia, lavando los dientes. Entonces, para poder desarrollar esta actividad, lo tenemos que aprender desde niños, porque nosotros no tenemos esa capacidad en forma innata. Ahora pasemos al tema álgido de la charla. ¿Qué pasa cuando estamos aislados? ¿Cómo se alteran nuestras funciones cognitivas? ¿Las afecta? Las afecta. La mayoría de la gente las ve afectadas. El aislamiento puede causar estrés y el estrés puede conducir a la depresión. Yo bajé de internet un video que está realmente muy bien explicado, que si alguien después tiene dificultades para comprender lo que se muestra en el video, me lo preguntan al final de la charla, porque tiene algunos términos científicos. Pero acá lo importante es saber qué es lo que pasa cuando estamos estresados, qué es lo que sube y qué es lo que baja en nuestro organismo, los componentes químicos. Entonces, bueno, vamos a ver este video. Vamos a hablar del estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión. Pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRS, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo. El problema aparece cuando el estrés se prolonga y se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. Bueno, después me van a hacer preguntas si no entendieron los detalles de este video. Es muy importante, porque ustedes vieron cuando tenemos el cortisol elevado que tenemos problemas en la piel,
tenemos dolores de estómago, eso es el estrés crónico. O sea, todo nos funciona mal, además puede sobrellevar a un diabético a tener hiperglucemia por el cortisol y alterarse todo el metabolismo. Bueno, ¿qué podemos hacer para que no nos afecte el aislamiento? La resiliencia es una palabra que está muy de moda, pero realmente es muy, muy valioso saber qué es ser resiliente. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada, como sería la pérdida de un familiar, la detección de una enfermedad, la pérdida económica, y bueno, este aislamiento nos ha hecho perder afectos o el contacto con la gente y el apoyo que tenemos con la gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resiliencia quiere decir no darnos por vencido y volver hacia atrás, hacia el estado de confort, pero tomar distintos caminos que no teníamos acostumbrados a tomar, cambiar de rumbo y saber cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. De esa manera podemos desarrollar cosas, actitudes que puedan ser valiosas para nosotros y para los demás y salir fortalecidos. Es decir, yo tengo la capacidad ahora de cambiar, de hacer una diferencia de mi vida. Lo pude hacer y lo puedo compartir con los demás y tengo que pedir ayuda. Porque el tema de poder pedir ayuda es fundamental, porque estamos viviendo en una sociedad. Hay personas que ya tienen una capacidad de resiliencia innata, es genético, pero otras personas pueden desarrollar esa resiliencia. Esa resiliencia se logra cambiando los hábitos y mucha gente es necesario que hagan una psicoterapia para que nos den los elementos, para que veamos los problemas desde otro lado. Muchas veces cuando nos enfermamos decimos, ¿por qué nos pasa a nosotros? Y la respuesta que yo siempre les digo a los pacientes, ¿y por qué no te va a pasar a vos? ¿Qué diferencia tenés vos con la otra persona? Si vos sos la misma persona que la otra que le pasa lo mismo. Entonces, cuando uno acepta el problema, tiene que encontrar la solución y buscar las alternativas. Lo importante es rodearse de gente positiva, porque si en este momento nos vamos a rodear de gente que sea negativa o gente tóxica, no vamos a lograr salir tan rápido de esta situación. Los ejercicios para activar la memoria. Tenemos que ejercitar esta memoria mediante actividades que estén destinadas a ser organizadas. Tanto la percepción podemos ver las cosas de otra manera, tomarnos más tiempo para desarrollar esas capacidades cognitivas, no que pasen de largo. Era lo que yo decía cuando elaboramos el aprendizaje y para tener la atención dirigida. Disfrutar de cada momento del día, de los olores, los sabores, el conocimiento, ver una película y analizarla como corresponde, no meterse a hacer muchas cosas juntas, porque eso va en detrimento de nuestra estimulación cognitiva. Esto es para un cerebro sano. Para las personas con trastornos cognitivos, personas que ya lo tenían, es importante que el acompañante que esté a cargo sea comunicativo, que sea paciente y hacer todos los días ejercicios de lógica, de cálculo, de planificación, de rompecabezas, juegos de estrategia. Por ejemplo, a una persona hacerla cocinar y preguntarle, bueno, ¿cómo se hace esta comida? ¿Cómo sigue? ¿Qué cosas se le agrega? ¿Qué se le pone? Y si tenemos que ir al supermercado, ¿qué camino tenemos que tomar? O sea, tratando de que seguir estimulando toda la capacidad de ubicarse en tiempo y en espacio. Llevar un calendario, qué día es hoy,
formar un árbol familiar poniendo fotos, quién es tal persona, con quién se casó, quiénes son los nietos. Eso es muy importante y es muy divertido. Hay algunas aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones. Yo saqué dos que están acá, que después la pueden copiar, que son ejercicioscognitivos.com, que este es argentino y están muy buenos. Son cuadernillos en los cuales se saca un ejercicio por día y van con categorías de personas con leve deterioro, moderado o grave. O sea, se va a hacer de acuerdo a lo que se ha determinado previamente. Y esta es española, que es un librito que tiene más de 150 páginas, que es muy estimulante, muy lindo, muy atractivo a la vista. Habría que cambiarle algunos detalles como en la parte de geografía de España, pero nada más. Pero realmente tienen una palabra grande y hay que formar palabras pequeñitas de esa palabra grande. Muchos juegos que hacen los niños también cuando aprenden a leer y escribir. Bueno, el tema del sueño. Dormir de 7 a 8 horas es importante porque hay que respetar el ritmo de sueño que está determinado por el cortisol, entre otras cosas. El cortisol plasmático predomina en la mañana y es muy importante mantener ese ritmo, mantener un horario. No dormir más de 7 u 8 horas. Poner el despertador, aunque no tengamos nada que hacer, tenemos que dormir esas horas y ponernos objetivos. Hoy voy a arreglar el placar o voy a aprender determinadas cosas o me voy a poner en la computadora a hacer un curso de un idioma o lo que a cada uno le guste hacer. Lo de escuchar música lo puse aparte porque la música es fundamental para estimular a la gente que tiene problemas en la memoria anterógrada y los que tienen problemas de lenguaje. Los que tienen problemas de lenguaje, al escuchar música, pueden cantar una canción con toda la letra completa, pero no pueden quizás después reproducirla en un lenguaje coloquial. Entonces, el escuchar música mueve muchos mediadores químicos, los cuales uno puede disfrutar, puede reír y puede rememorar. ¿Sí? Siempre hay alguna música que nos hace recordar un momento agradable. Practicar ejercicio físico y una dieta equilibrada. Todos hemos engordado en esta cuarentena, hemos tenido acceso a más comida de la que necesitamos y además nos movemos menos. Pero por lo menos si estamos en sobrepeso, que la dieta sea equilibrada, que comamos cosas que nos alimenten porque nos va a prevenir, va a mejorar nuestro sistema inmunológico, va a prevenir muchas enfermedades, ¿sí? Y el ejercicio físico, eso lo podemos hacer de acuerdo a nuestros gustos o nuestras posibilidades. Hay muchas plataformas en internet que nos hacen seguir una rutina. Así que bueno, usemos esas plataformas porque son muy importantes. El mantenerse en movimiento puede ser moverse en la casa, decir, bueno, hoy me voy a mover en mi casa de determinada manera, voy arreglando esto, voy a subir, voy a bajar una escalera, y ahora que se puede salir al exterior, es importante que tengamos en cuenta siempre la distancia con las personas, o sea, esto no se terminó, pero podemos salir a tomar sol, el sol es muy importante por la vitamina D, y lo que aconsejo es, si van a una plaza, llévense su sillita personal y pueden salir con uno o dos amigos, mantener la distancia, pero poder salir de la casa y ver gente pasar es muy importante, porque sabemos que no estamos solos, somos seres sociales. Y en cuestión de las amistades, tenemos que usar todos los medios. Mucha gente ya los está usando, ya prácticamente el 80% utiliza todos los medios disponibles. Y la gente mayor que no los usa, no los sabe usar, pueden hacer lo que yo les decía, de reunirse. Inclusive yo les aconsejo ahora a la gente mayor estar
más en contacto con sus nietos, a una distancia prudencial, con barbijos, al aire libre, que entren por un costado de la casa, que no toquen nada, pero que vean a sus nietos o vean a su familia. Y que no utilicen el celular los nietos, por favor, cuando estén con los ancianos, porque les molesta muchísimo. El anciano quiere que los miren a la cara, que le pregunten cosas, y que le pregunten 10.000 veces lo mismo, no importa, pero ellos necesitan conectarse. Esto es lo que yo más veo en el consultorio. Gente que sale de la casa, es en la primera salida es al consultorio. Yo estoy en consultorio, no estoy en hospital, entonces me puedo permitir el lujo de atender. Y siempre se desinfecta entre un paciente y otro. Y eso podemos hacer lo mismo en nuestra casa. Siempre distancia social, por favor, pero nos tenemos que ver. Bueno, tenemos que aceptar esto. O sea, esto le pasa a toda la gente, en todo el mundo, es una pandemia. Y estamos ya con un exceso de información. Entonces, tenemos que informarnos, pero no en forma excesiva. No tiene que ser algo que nos domine todo el día, la idea de que está el virus, que nos van a perseguir, que nos van a contagiar, porque el número de contagios es grande, el número de muertes es grande, pero en estadística es mucho más bajo. Entonces no podemos vivir con terror o miedo, porque eso nos va a hacer bajar las defensas y vamos a estar muy tristes. Tenemos que planificar las actividades, organizar qué es lo que vamos a hacer, qué metas queremos alcanzar, volver a ser las personas que siempre fuimos. Y estimular en las personas mayores, estimular el espacio, que yo eso ya se los había comentado. Decirle a una persona cómo harías para llegar a determinado lugar, qué hora es, dónde estamos, qué ropa te pusiste ahora, qué ropa te vas a poner mañana. Tratar de fomentar todas estas funciones en las personas mayores. Bueno, estimular el reconocimiento de los distintos estímulos. Tenemos que ver qué cosas estamos utilizando y qué cosas no estamos utilizando. Tenemos que cambiar un poco la organización de la casa, la forma en que vemos nuestra casa, decorarla para el que tiene que estar adentro, y el que está afuera tratar de ver qué puede aportar para el que está afuera, qué es lo que puede aportar para el que está dentro de la casa. Traerle novedades o comentarle cosas, porque el que está confinado en la casa, que tienen el confinamiento obligatorio por la edad o por alguna enfermedad, necesita que la persona que sale a trabajar traiga noticias y esté estimulado los sentidos. Y hay que prestar atención a las tareas que hacemos, porque las hacemos en forma automática y quizás limpiemos demasiado la casa por la cuestión de que tenemos que tener limpio, pero en realidad necesitamos limpiar, pero no en forma excesiva. O sea, no tenemos que estar pensando que si no viene a nadie a casa, tenemos que limpiar lo lógico, no estar todo el tiempo pensando en que podemos infectarnos, ¿sí? Entonces, las actividades tienen que ser planeadas y quitar un poco de miedo y de el trastorno obsesivo compulsivo por limpiar todo. Tenemos que limpiar, pero también tenemos que disfrutar de las cosas que tenemos. Practicar ejercicios de relajación. Fundamental relajar la musculatura, porque con el grado de estrés que estamos llevando vamos a estar torcidos porque estamos mucho tiempo en la computadora, las piernas están siempre flexionadas, tenemos que estirar esas piernas, caminar, porque vamos a tener problemas en las articulaciones. Entonces los ejercicios de stretching y de estiramiento y de relajación son fundamentales. Y el que le guste hacer un ejercicio más aeróbico puede utilizar otros tipos de elementos, si tienen bicicleta fija, trotar en la casa o salir a correr ahora que ya se puede.
Entonces, bueno, el mensaje que yo les quiero transmitir a ustedes es que esto va para mucho tiempo, la vacuna va a aparecer en algún momento, pero tenemos que seguir cuidándonos, pero no tenemos que estar eh, con pánico, porque el pánico nos va a llevar a un estado depresivo y ese estado depresivo va en merma de nuestras funciones cognitivas. Entonces, bueno, finalizo la charla con esta idea. Cuidémonos, pero estimulemos nuestro cerebro. Bueno, buenas tardes y espero las preguntas. Bueno, muy bien, doctora. Muchas gracias por su explicación. La verdad es que aprovecho para saludarlos a todos. Buenas tardes, gracias por estar presente en la tarde de hoy. Esta propuesta la pensamos con la doctora es Norma Vidakovich, es parte del staff de IMAT, del Servicio de Neurofisiología, desde hace muchos años. Hemos hecho varias charlas con ella en forma presencial, porque nosotros, bueno, también estos encuentros siempre los realizamos desde hace por lo menos 4 o 5 años, y siempre pensando temáticas desde la intención que tenemos de informar, de prevenir, de educar, de acompañar a nuestra comunidad en temas de interés. Y nos pareció una propuesta interesante hablar sobre mantenernos activos, sobre nuestras funciones cognitivas, porque nos pasa a todos, estamos en la misma sociedad inmersos y nos pasa a todos que este aislamiento se ha prolongado en el tiempo. Lo hablábamos con la doctora hoy un poco al comienzo, y nos vemos en el día a día afectados, ya sea por el encierro, por la incertidumbre, por la pérdida de hábitos. Entonces nos parecía muy interesante convocar a la doctora, que mejor que ella, para que nos explique cómo podía afectar esto a nuestras funciones cognitivas y qué podemos hacer frente a eso. Entonces me parece que, doctora, más que agradecerle en nombre de IMAT y de todos los que estamos acá, porque fue muy clara y porque la realidad es que nos sirve mucho tener presente estos tips que usted nos da para poder, bueno, sobrellevar lo que quede de aislamiento y lo que quede de pandemia, que viene un poco para largo. Con respecto a las preguntas, los invito a todos a que si quieren hacer alguna pregunta lo hagan en el chat grupal, que yo se lo voy a leer a la doctora. Bueno, le están agradeciendo desde ya, doctora, por su explicación. Si puede repetir, le pide Liliana, la página de ejercicios mentales español, el otro ya tomó nota. Sí, sí. Ejercicioscognitivos.com. Y la otra, que se puede imprimir, lo que pasa que son más de 150 hojas, pero está divina, es www.csi.cat. Está hermosa esa. Esos son cuadernillos preciosos que tienen muchos dibujos, es muy amigable para los viejitos, porque es divertido. Realmente busqué estas dos, porque hay muchas, pero me pareció dentro de las propuestas, igual acá, que como es en español, hay muchas que son de regiones de España, esas las tenemos que cambiar. Pero bueno, podemos ubicar en un mapa de Argentina las provincias, o ubicar en el mapa del barrio. Si la persona no ha viajado mucho, podemos ubicar en la cuadra, si es una persona grande y tiene vecinos conocidos de muchos años, donde vive una persona a la otra, historias. Yo les hago leer también libros que son de primario, de secundaria, muy básicos, pero que son interesantes, donde haya historias emotivas. Y les hago a los pacientes escribir, copiar en el libro el significado de cada página, para que después puedan leer y ver si entiende lo que escribió. Ejercitar la escritura, que es la praxia, la gnosia, o sea, conocer con qué objeto está escribiendo, hasta dónde llega el renglón para el espacio, si tiene sentido lógico lo que escribió antes con lo que sigue. Entonces tienen que ser historias muy básicas muchas veces, o a veces historias más complejas de acuerdo al nivel de cada persona. Por eso, cuando vemos un paciente con deterioro cognitivo, primero se hace una evaluación neurocognitiva que se hace con psicólogas, en el caso que queramos hacer algo un poco más elaborado, o el test de memoria, el Folstein, que se hace en consultorio, que es muy básico, pero más o menos nos da una idea de lo que tenemos
qué hacer con cada persona, qué es lo que podemos invitar a desarrollar. ¿Sí? Muy bien. Doctora, le pregunta Valeria, ¿qué podemos hacer cuando el adulto mayor no quiere salir de la cama o no le motiva nada? Ya le planteamos que sería bueno ayuda psicológica, ejercicios y movimientos para hacer, pero no quiere hacer nada. ¿Qué consejo le da? Y ahora leo la de Sandra que estaba más arriba. Claro, porque ese paciente puede ser que esté muy deteriorado, muy deprimido, entonces muchas veces esa persona tiene que ver un médico, porque no siempre el paciente con ese negativismo pueda salir de la cama sin alguna medicación o algún consejo médico, porque muchos pacientes o les duele todo el cuerpo, por ejemplo, el paciente con Parkinson, ya un Parkinson avanzado, que también se deterioran, no salen de la cama porque les duele todo. Entonces tenemos que hacer kinesiología, que ahora el kinesiólogo no está viniendo, entonces tenemos que nosotros movilizar las articulaciones y estimularlos, decirle, mira, la comida está en la mesa, vamos despacito, con tiempo, no los apuren, traten de estimularlos, que la comida se sirve en la silla, cerquita, aunque sea al lado de la cama. Empiecen con poner una mesita y una silla al lado de la cama, que la cama esté ahí como resguardo, para que no se sientan tan invadidos. Pero el consejo sería ese. Pero a veces hay que medicarlos, porque están con negativismo, están con un cuadro depresivo, muchas veces no salen de la cama. Doctora, la licenciada Sandra Araujo le pregunta algún consejo para sostener los adolescentes. Precisamente sabe que les cuento de paso a todos que estábamos hablando con la doctora antes de que comenzáramos la charla, esta situación con los más jóvenes, los adolescentes, y de hecho le contaba a la doctora que el mes pasado realizamos una charla sobre emociones en pandemia, lo dio a cargo una psicoanalista, y surgieron muchas preguntas y una situación generalizada de esto que dice Sandra, ¿no? Cómo acompañar a los adolescentes, y por eso pensamos una charla para octubre, que va a estar a cargo de la Fundación Centro Psicoanalítico, justamente vinculado con la adolescencia y la pandemia, esto ¿no? de la falta de límites al encierro total, y cómo qué herramientas podemos dar para los papás, para los cuidadores, en este contexto donde también los papás y los cuidadores están en una situación de aislamiento y de pandemia. Sobrepasados. Lo que pasa es que no es mi especialidad la adolescencia. Yo no puedo, yo puedo opinar de tercera edad o como madre de un posadolescente, pero ya mi hijo tiene 31 años, así que no me tocó vivir esa situación. Pero es muy difícil porque el adolescente tiene mucha pulsión de vida, tiene mucha hormona. ¿Cómo se hace para sostener esa situación? Además, con los desafíos oposicionales del adolescente. Yo me imagino que debe ser un caos en la casa sostener una conversación con el adolescente, donde no puede desarrollar ninguna actividad relacionada con su edad. Entonces yo no podría dar consejos porque no es mi especialidad la adolescencia. Muy Sí, bien. Bueno, pero le invitamos a Sandra el 26 de octubre, el lunes 26 a las 18, vamos a hacer una charla precisamente de esto, así que bueno, estás invitada, Sandra. Y a Celia, que pide el PowerPoint, le cuento que de todas formas estamos grabando la charla y vamos a subirla a nuestro canal de YouTube, así que la pueden también volver a mirar por si necesita Celia volver a ver el PowerPoint que la doctora, bueno, pasó. Bueno, muy bien, esas fueron, no sé si alguien le quiere hacer alguna otra pregunta, pero bueno, le dice Valeria que tal cual lo que usted le dice con respecto a su familiar de adulto mayor, que es negativismo, ya que puede hacer ciertas cosas y otras no quiere hacerlas. Bueno, será parte también del proceso que estará atravesando, y como le dijo antes, usted es mejor tal vez la consulta médica en ese caso, ¿no? Sí, pero además quizás evaluar si no tienen contacto con la familia, porque muchas veces hay una sola persona que está cuidándolo y no es el suficiente estímulo como para verlo. Entonces yo lo que le aconsejaría que tratara de venir algún familiar querido alejado, hay delantales
que son impermeables, que son para pandemia, los cascos, un barbijo, que esté bien resguardado, pero que de lejos salude a esa persona, porque quizás crean que quedó sola en la vida. El pensamiento del adulto mayor es que, yo te decía a vos con anterioridad, con una paciente, pensaba que el hijo se había muerto porque no lo veía desde marzo y cuando lo vio no podía creer que estaba vivo. Ella estaba convencida que se había muerto su hijo, que se lo estaban ocultando. Entonces, ojo que el pensamiento del anciano es diferente. Y por más que le expliquen lo de la pandemia, no entienden que tienen que usar el barbijo, vienen y se lo sacan, yo se los pego con una cinta, no pueden comprender, me quieren saludar con un beso o abrazarme, hay una necesidad de contacto físico que es muy difícil para ellos poder entender que no se debe hacer, ¿no? Nos quitaron la espontaneidad. Nos robaron lo espontáneo. Ya va a volver. Ya va a volver. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo todo su tiempo, sus explicaciones, el tiempo que nos dedicó, nos encantó. También aprovecho a los participantes para contarles que este lunes, el lunes 28, vamos a hacer una charla sobre estrés a cargo de la doctora Laura Maffei, que es endocrinóloga. Ella va a hablar de cómo afecta a nuestro organismo y cómo amigarnos con el estrés, que bueno, que lo padecemos todos en algún momento y por alguna razón y en alguna medida más o menos. Así que bueno, los invitamos este lunes, va a ser 16:30 la charla y se pueden inscribir también en el mismo link que se inscribieron antes. Y bueno, doctora, agradecerle nuevamente por estar con nosotros hoy de manera virtual, porque ya hemos hecho otras así de interesantes presenciales, así que bueno, en algún momento también nos volveremos a encontrar en forma presencial en Lima. Por intervenir y compartir la charla, un gusto, Realmente. Muy bien. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Chao.